¿Qué tal, comunidad afluente? Esperemos se encuentren muy bien. En esta ocasión nos reunimos nuevamente aquí en su sección Lunes Literarios para platicar de un tema muy interesante. Como cada 15 días nos acompañan Mariana, Alan y Karen y un servidor, Agni, para platicarles un poco sobre literatura, libros, cuentos y también temas un tanto controvertidos. En esta ocasión, Mariana nos va a presentar un tema muy relacionado también con lo que estamos viviendo en estas semanas, así que, pues Mariana, cuéntanos un poco. Bueno, ya como decía Agni, este contexto que estamos viviendo en estos días sobre los Juegos Olímpicos, pues ha llamado mucho la atención de nosotros y esta ocasión quisiéramos explorar un poco más sobre cuál es la relación entre los deportes y la literatura, pero en un sentido de cómo es que aparecen. No sé si alguno de ustedes tres quisiera hablar sobre cómo percibe la relación de la literatura con los deportes. Pues yo estuve como pensando en qué se podría relacionar el deporte con la literatura y no encontraba, como que me hackeé de repente, pero me llegó una revelación muy grande porque en la Odisea, y me parece que también en la Ilíada de Homero, pues ahí hablan de los deportes, ¿no? Como de los deportes olímpicos tal cual. En alguna parte en la Odisea cuentan cómo Odiseo lanza un disco, me parece, para demostrar como su gallardía o algo así. Entonces me parece que aquí hay como un precedente importante de lo que es el deporte en la literatura. Claro, incluso yo he encontrado en algunos poemas de mis poetas favoritas esta relación, bueno, de un deporte con el amor, incluso. Cristina Peri Rossi trata de utilizar al boxeo como una suerte de metáfora del amor. Ese también podría ser otro acercamiento a los deportes a través de la literatura. Además, yo también me quedé en shock cuando traté de buscar esta relación entre deporte y literatura. En primer lugar, porque no soy una persona muy deportista. Sí me gusta verlos, a veces practicarlos, pero pues también soy muy flojo. Entonces trataba de buscar y buscar. Pero yo creo que el deporte como la literatura son dos elementos súper importantes de nuestra sociedad, independientemente del estado, bueno, del país o de la comunidad en la que se viva. Yo creo que el deporte termina por unir a las personas o incluso por marcar conflictos entre ellas. O sea, decían que hablar de política, de religión y de deporte en la mesa es algo muy controversial, porque incluso hasta salen peleados las personas o quienes están alrededor de, pues, de la comida o de cualquier charla que se esté llevando a cabo. Entonces, me parece que yo lo que encontré fue más bien esta relación entre deporte y sociología. Y yo ahí lo pude notar. Y ahorita con los Juegos Olímpicos, pues más, ¿no? Cuando vi que en un deporte de combate, un atleta palestino se rehusó a pelear con un atleta israelí debido al conflicto que está sucediendo ahorita entre Israel y Palestina, pues me parece que la política y el deporte no son ajenos, sino todo lo contrario. Terminan siendo pues elementos de la sociedad humana que tienen distintos puntos de encuentro. Y esto es bien interesante porque yo estaba pensando, no precisamente en literatura, pero sí en una puesta en escena, ¿no? Y cada puesta en escena por lo general tiene un texto que la precede. Entonces, allá antes del tiempo pandémico, por el 2018 se presentó en el Centro Cultural del Bosque una obra que se llama Olimpia 68 y habla sobre precisamente de eso, es como una convergencia de lo político con el deporte, porque en esta obra el autor habla mucho sobre lo que aconteció acá en México en octubre del 68 y lo contrasta mucho con todo lo que estaba pasando, ¿no? Con todo
lo que implicaba que los Juegos Olímpicos fueran acá, precisamente como en ese año, después de todo lo que estaba sucediendo. Y es una obra súper fuerte, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? La relación que existe entre lo político, lo social, entonces es algo que está tan amalgamado. Hola, yo quisiera intervenir también y decir que, bueno, completando la idea de Agni acerca de cómo se relaciona la literatura un poco con el ámbito social en el deporte, pues tiene que ver mucho también con la representación que damos o que tenemos con nuestros jugadores olímpicos, ¿no? Con toda la gente que va y representa a toda una nación, creo que también ahí podemos ver como esa parte social, ¿no? Del apoyo, y era lo que decía Agni, ¿no? De poder incluso llegar un poco, incluso al conflicto, ¿no? De competencia, una competencia sana entre países, entre naciones, pero al final de cuentas existe en sociedad. Creo que otra relación que pueda haber entre literatura y los deportes, pues es las pequeñas y grandes biografías de deportistas que, pues, si bien sabemos que muchos de ellos, pues, han tenido vidas complicadas, vidas, difíciles, que han pasado pues, por muchas, pautas en su vida complicadas. Y a mí, en lo personal, les quiero compartir un caso de una nadadora olímpica de Siria que se llama Yusra Mardini. Y bueno, ella es una nadadora pues profesional, olímpica, y ella pues se volvió ahorita un poco más famosa porque ella ayudó a salvarle la vida a 20 personas empujando un barco, ¿no? Ella se bajó y nadó y estuvo ahí empujándola, creo que más de 8 horas, ¿no? Para salvar a las personas. Entonces, pues la relación que hay entre la literatura y los deportes tiene que ver también pues con las propias vidas de todos estos deportistas, ¿no? Claro, creo que es muy importante que ahorita que estamos un poco más aterrizando este tema, podemos darnos cuenta que el hecho de que la literatura lo asimilemos como ficción no necesariamente significa que no haya deportistas o vidas o historias en las que nos podamos acercar a través de la literatura. No sé si alguno de ustedes ha leído algo o quiere recomendar algún libro sobre deportes. Bueno, a mí me gustaría recomendar, este es un libro que se llama Mujeres en el Deporte y cuenta varias historias de las mujeres a lo largo del tiempo y de cómo fue su trayectoria deportiva. Creo que estaría muy bien que lo checaran. No sé si ustedes tienen alguna. Yo solo tengo la de Juan Villoro, el libro que ya les comenté, el de Dios es redondo, que habla sobre este aspecto sociológico, principalmente en el fútbol, y que al final de cuentas termina siendo un análisis de cómo el fútbol puede unir a las personas, pero también cómo las puede confrontar. Y también es interesante porque dentro de la narración que tiene Villoro, hay algunos matices que dejan entrever este aspecto del nacionalismo. Y me vino a la mente ahorita cuando el equipo de softball femenino tiró el uniforme que les dieron y que todo mundo armó un revuelo en redes sociales, que incluso creo que hasta la propia CONADE, si no mal recuerdo, les dijo que ya no iban a apoyarlas económicamente y no sé qué. Entonces, me parece que también esta parte del deporte se enfrenta mucho a viejos modelos que ya tenemos, como las propias estructuras de los Estado-Nación, y que hoy en día, pues estas estructuras están siendo cuestionadas con mayor medida. Sí, yo no tengo una propuesta como concreta, pero sí esto de que, pues comúnmente despersonalizamos a los deportistas como si no tuvieran una vida, ¿no? Entonces pensamos, no, es que esta persona solamente vive para hacer deporte, ¿no? Y nos olvidamos de que son personas que comen, que tienen familia, que tienen aspiraciones más allá del deporte. No, precisamente estaba pensando en que, pues muchos pensamos en nuestra carrera como un fin, ¿no? Pero yo creo, estaba pensando recientemente en que más bien debería ser un medio, ¿no? Para llegar a esta felicidad.
Y pues ya, igual como para los deportistas es este día a día que va construyendo su mañana y los hace felices, de alguna manera les da algo por qué seguir adelante. Bueno, yo les recomendaría el libro de Michael Jordan. Digo, bueno, él es un deportista y él tuvo igual una gran trayectoria, entonces es un gran libro. También hay otro de Michael Jordan que se llama Higher. Y también otro libro que les quisiera recomendar y que creo que puede tener pues mucha controversia y puede ser un tema de debate, es el libro que se llama El Gen Deportivo. Este libro pues es bastante curioso porque lo que hace el autor, David Epstein, es preguntarse si un atleta nace atleta o se hace atleta, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta puede entrar no solo en el deporte, sino también en el talento de otras artes o de otro tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo se los dejo ahí al costo para que ustedes lo puedan revisar. Se llama El Gen Deportivo y pues puedan tal vez tratar de contestarse esa pregunta si un atleta nace o se hace, ¿no? Porque muchas veces hay algunos padres, algunos chicos que por miedo de no tener el talento, pues no ejercen y no se meten a cierta disciplina, ¿no? Pero pues bueno, ahí ustedes podrán analizar si un atleta nace o se hace. Bueno, yo creo que todas estas tanto recomendaciones como opiniones respecto a la relación del deporte y la literatura son como al menos una buena aproximación sobre lo que estamos viviendo con los Juegos Olímpicos y bueno, esperamos que les hayan interesado un poco los temas que dijimos anteriormente. E igualmente, no se pierdan todo el contenido que vamos a tener a lo largo de esta semana, que si bien la clausura de los Juegos Olímpicos es este domingo, después empiezan los Juegos Paralímpicos y yo creo que valdría la pena también preguntarnos cuánta representación hay en la literatura de los deportes paralímpicos y también de los deportes que realizan las personas con distintas condiciones físicas. Entonces, yo creo que eso también valdría la pena analizarlo. Y pues no se pierdan todo lo que vamos a subir esta semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Revista Afluente, Instagram, @revista_afluente, lo mismo en Twitter. Y no olviden suscribirse y darle like a este canal. Coméntenos también todos los libros que ustedes hayan leído acerca de deporte y literatura. Entonces, nos despedimos y gracias, Mariana, por este increíble tema que acabas de poner sobre la mesa.